siguiente panelista, Guillermo Marchesi. Guillermo es abogado especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires y ya muchos lo conocen por ser profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Ambiental del Departamento de Derecho de la Universidad de Sur. Asimismo, también es profesor estable de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA. Guillermo fue director nacional de evaluación y control y previamente director de calidad ambiental de la composición de la Secretaría Ambiente de la Nación y también fue asesor contratado para temas de ambiente y cambio climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Guillermo es autor de un muy recomendable libro titulado Instrumentos de Política y Gestión Ambiental, recientemente publicado por la editorial Reviews, y es coautor del libro La implementación del derecho ambiental, publicado el año pasado. También vale decir que Guillermo también integra el comité académico de la Fundación Expotra. Seguidamente, Guillermo exponerá sobre acción de protección ambiental a la luz del Código Civil y Comercial. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pamela, por la invitación y a todo el departamento. Para mí es un placer siempre poder colaborar y participar de las actividades. A diferencia de Pablo, yo voy a hablar de algunas cuestiones ambientales. Lo que voy a hacer es incluso tomar algunas cosas que ya se dijeron, porque se pusieron bien y porque además me dan un poco el pie para plantear algunas cosas en estos minutos que me parece que tienen que ver, que están vinculadas a algunas alternativas a los procesos ambientales que tenemos regulados y que los que nos dedicamos al derecho ambiental hace mucho tiempo tenemos como muy asimilados, muy arraigados, y me parece que es el buen momento, incluso pasados 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial, de evaluar si esas herramientas a las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, porque además expresamente la norma establece que pueden utilizarse, bueno, son eficaces desde el punto de vista procesal y qué alternativas tenemos y en función de esas alternativas un poco ver en qué estado están esas alternativas. Incluso retomando algo que decía Hugo antes, entiendo que nos pasa mucho a los que hacemos derecho ambiental, estamos medio en una zona de confort y estamos siempre haciendo más o menos lo mismo, porque da un resultado que más o menos es el que esperamos, pero no estamos probando algunas otras cosas que me parece que pueden funcionar y que todavía tienen espacio para molde, para que se moldeen, y hay que intentarlo, me parece que hay que poner en ese apriete a los jueces para que puedan avanzar en reformulaciones de algunas cuestiones que ahora les voy a contar. Básicamente, antes de la reforma de la Constitución, se venía trabajando en acciones de protección ambiental, específicamente amparo. Solamente por citar uno que fue muy relevante en temas ambientales, que fue la causa Schroeder contra Estado Nacional, el famoso caso por la captura de las colinas Overas. Ese caso se resolvió en el año 87 a través de una acción de amparo que no estaba prevista en la Constitución tal como está planteada hoy, ni mucho menos existía ley general del ambiente que modelara un poco cuestiones probatorias, funciones del juez, efecto de la sentencia, todo lo que hoy regula la ley general del ambiente. Pero ya se empezaba a trabajar y se empezaba a vislumbrar que la acción de amparo era una acción adecuada para la protección de derechos colectivos o de incidencia colectiva. Eso antes de la reforma, bueno, hay que hablar a partir de la reforma. A partir de la reforma, el Código establece, la Constitución establece en el artículo 43 el amparo como la medida procesal idónea para la protección de derechos individuales, el amparo colectivo y como una especie del amparo colectivo, el amparo ambiental que expresamente el artículo 43 establece. Entonces, a partir de ahí comienza todo un
aprobación vinculado a la acción de amparo como la acción idónea para la protección de bienes de incidencia colectiva, especialmente los bienes ambientales. Y a partir de ahí se construye todo un formato del amparo ambiental que aparece luego, unos años después, complementado por la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente no regula el amparo, pero sí trae principios, sí trae formatos que deben ser tenidos en cuenta a los efectos de desarrollar las acciones y amparo, y entonces ahí tenemos una acción más o menos completa que nos permite empezar a reclamar en los tribunales cuestiones de incidencia colectiva, especialmente ambientales, a través del famoso amparo ambiental. Yo recuerdo que en el año 2004 interpusimos con otro colega, con un colega de Marcada, con el doctor Esaín, una acción de amparo en un juzgado federal acá en Bahía Blanca para proteger un área de reserva, la reserva de Bahía San Blas. Y recuerdo que todavía hasta ese momento los plazos se cumplían, era una acción expedita. Recuerdo que me llamaron un 24 de diciembre a las 5 de la tarde a una audiencia para resolver una incidencia que se había planteado. En ese momento estaba el doctor Pablo Candizano trabajando en el juzgado federal y me llamó, me dijo: disculpame, sé que te va a molestar, pero el juez quiere resolver. Y entonces, digo, había una mirada de una acción urgente, rápida, expedita, que iba con la necesidad de urgencia de protección del ambiente y los recursos naturales. Eso poco a poco se fue deformando, se fue modificando. Yo creo que el inicio de todo eso probablemente haya sido la cantidad de amparos que empezaron a presentarse por la cuestión del corralito, y eso empezó a generar toda una deformación que terminó ordinarizando una acción que es una acción de excepción y muy rápida. Entonces, en función de todo eso, la pregunta que empezamos a hacernos, previo incluso a la sanción del Código Civil y Comercial, y en relación con la eficacia procesal, es si la acción de amparo hoy es la medida idónea para la protección de los derechos colectivos. Lo que yo voy a ver es el derecho al ambiente, pero puede aplicarse incluso también para otro tipo de derechos colectivos, etc. Y ahí es donde yo quiero plantear algunas ideas a partir de algunos instrumentos incorporados al código que Pablo ya adelantó algo vinculado sobre todo a las acciones de prevención. Lo primero que vemos es alguna limitante que empieza a tener el amparo respecto del proceso ambiental, sobre todo que es una vía de excepción, y además de ser una vía de excepción, hay un principio establecido, una brevedad en los casos probatorios. Sabemos que la complejidad medular que tiene una acción ambiental está dada principalmente por la cuestión probatoria. La cuestión probatoria es una cuestión probatoria compleja. Ricardo Lorenzetti dice los procesos ambientales son procesos complejos de muy difícil resolución. ¿Por qué? Porque tienen esta cuestión probatoria que requiere un trabajo que, ciñéndonos estrictamente a la estructura del amparo, excederían el marco en el cual pueden discutirse esos plazos y esas medidas probatorias. Entonces el código, a partir del año 2015, contiene o trae una serie de medidas o de regulaciones de derecho corte procesal. Un código de fondo traiga regulaciones de tipo procesal no es algo novedoso. Ya en la causa de Bernabé Correa, resuelta por la Corte en el año 1925, se estableció que un código de fondo puede tener o puede contener regulaciones de derecho corte procesal si las mismas son necesarias para atender a la eficacia y a
incorporando una función y una acción, incorporando una función de la responsabilidad, que es la función preventiva, y además introduciendo la posibilidad de interponer una acción de prevención que ahora yo les voy a mostrar, que está regulada en 3 artículos y que tiene algunos contornos, algunas variables, que todavía me parece que le falta una posibilidad de aplicación, sobre todo, o de incorporación, sobre todo a los códigos de procedimientos locales, pero que, así como está hoy, nos puede brindar una alternativa al amparo. Bueno, básicamente el 1710 es el que establece el deber de prevención del daño, y bueno, no quiero detenerme en esto, sino simplemente ir directamente a la acción preventiva. Porque lo que trae el artículo 1711 es una acción. Carlos Camus dice que en rigor es una pretensión. Y ahí un poco es un tema que me ha interesado bastante, entonces he ido leyendo algunas posiciones. Entiendo que Fernando Sagarna no sé si está de acuerdo con esto, pero bueno, como sea, en el código especialmente está planteado como una acción de prevención, y ahí lo que empezamos a observar es que el código nos empieza a dar una herramienta por fuera de la acción de amparo. Una herramienta que el propio código no dice que es para acciones ambientales, pero que efectivamente sirve para la protección de intereses colectivos, derechos de incidencia colectiva, y la cuestión ambiental está dentro de esa situación. Por lo tanto, es una acción perfectamente utilizable y que puede empezar a plantearse como una alternativa al amparo ambiental. Fíjense lo que dice el 1711: la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, bueno, ya nosotros en la cuestión ambiental lo tenemos, pero lo interesante es dos cuestiones. Primero, sirve para evitar que un daño ocurra, o sirve también para el cese o para solicitar el cese del daño que ya se está produciendo. Entonces, ahí ya tenemos dos posibilidades de utilización de la acción preventiva para las cuestiones ambientales. La otra cuestión está dada por la legitimidad o la legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Nosotros sabemos que en la acción de amparo, y esto ha sido incluso materia de mucha discusión y de mucha doctrina respecto al inicio, ¿no? Respecto de la legitimación. ¿Quiénes estaban legitimados para interponer amparo? Por supuesto que antes de la reforma de la Constitución, claramente de lo que se hablaba era de amparo como una acción idónea para la protección de derechos individuales. Luego, con la reforma y la introducción del artículo 43, se deja expresamente establecido que el amparo sirve tanto para derechos individuales como para derechos colectivos, pero lo que se seguía discutiendo es quiénes son los legitimados. De hecho, el artículo 43, para el amparo ambiental, es decir, para la especie del amparo colectivo, el amparo ambiental, establece quiénes son los legitimados, y esa norma aparece complementada por la Ley General del Ambiente, que amplía un poco más la posibilidad de legitimación. Pero siempre hubo una discusión entre interés legítimo, y bueno, fíjense que la acción de prevención hace todavía una ampliación un poco mayor, porque es interés razonable. Un interés razonable habilita a la interposición de una acción de prevención, algo de lo que decía Pablo recién cuando explicaba cómo funcionaba la acción en otros ámbitos, pero que es perfectamente aplicable a la cuestión ambiental.
Entonces, ¿qué de esta lectura un poco coordinada de los artículos 1710, 1711 y 1712, podemos extraer una suerte de primeras conclusiones respecto de cuáles son las etapas de la acción de prevención? Primero, es un proceso de conocimiento autónomo común. Hoy no aparecemos encorsetados en una acción específica, como es la acción de amparo, que debe incluso, que va a proceder siempre que no haya un medio más idóneo, sino que procede cualquier otro tipo de acción, y eso ha dado lugar a rechazos de amparo por no ser considerada la vía más idónea. Ese amparo que yo les contaba, que interpusimos en el año 2004, la primera resolución que tuvo fue un rechazo líquido, y lo dimos vuelta a la Cámara. Entonces lo que digo es, ahí nos encontrábamos con un problema. La otra ventaja es, sirve para el daño que se produjo y hacerlo cesar, o para la prevención del daño, para el daño que no ocurrió. Se puede interponer, y acá empiezan a aparecer algunas variantes o algunas vertientes que son muy interesantes de observar. Se puede interponer de modo independiente o junto a una acción indemnizatoria. Acá la gran diferencia que observamos respecto al amparo es, en el amparo no podemos interponer o no podemos solicitar cuestiones indemnizatorias. De hecho, lo que ocurre es, uno interpone el amparo y, de acuerdo a cómo le vaya con el amparo, luego, con lo que utilizó el amparo, se va hacia una acción de resarcimiento. De hecho, eso es lo que resolvió la Corte en la causa Mendoza. Esto es, en la causa Mendoza, la interposición de demanda fue el cese de los daños, la recomposición y la indemnización de daños y perjuicios. La Corte lo que hizo fue separar un poco las cuestiones y decir, respecto a la competencia originaria, nosotros nos quedamos con el cese y la recomposición, las acciones de daño y perjuicios fueron a tramitar por los juzgados ordinarios que correspondieran en función de la materia. Entonces, la cuestión es si en la acción de prevención podemos, juntamente con la solicitud de cese o de prohibición de daño, interponer la acción indemnizatoria. En general, la doctrina procesalista, Carlos Cámara Cabeza, dice que esto podría ser posible. Y además se puede interponer de manera simultánea o de manera sucesiva, esto que acabo de decir, es decir, yo puedo interponer en la misma acción el pedido de cese y la acción indemnizatoria, o puedo hacerlo de manera sucesiva. El artículo 1713, que es el que habla de la sentencia que admite la acción preventiva, es el que establece además algunos posibles lineamientos de la acción. Insisto, yo creo que una carencia que hoy tenemos es la no incorporación de la acción preventiva, de la acción de prevención en los códigos de procedimiento, algunas posibles reglas de funcionamiento, pero el 1713 dice la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio. Ahí ya tenemos la posibilidad de que el juez pueda actuar de oficio. Eso en las cuestiones ambientales eso ocurre, de hecho en el mandato expreso de la Ley General del Ambiente para la actuación de oficio, en forma definitiva o provisoria. Puede ser obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda, debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Es decir, todas esas cuestiones tienden, a mi criterio, a darle al juez un mandato de eficacia procesal. Es decir, debe ponderar el criterio de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Esta imposición no hace otra cosa que habilitarlo a que modele el trámite judicial de la acción de prevención de la manera más eficaz. Entonces, a partir de ahí es donde vemos un poco que, saliendo del esquema
del amparo, podemos encontrar en esta acción de prevención una herramienta que permita llegar a una finalidad, en este caso la protección del ambiente y de los recursos naturales, de manera más rápida y con otros elementos que lo hagan mucho más dinámico. Lo último que tengo para decirle es vinculado a las cuestiones probatorias. La acción lo que permite es el mandato de prevención de daños, el mandato de cese y el mandato de reparación de daños. Todo en una misma acción. Lo que hoy el amparo no permite, por caso de la reparación de daños, la cuestión indemnizatoria, en principio la acción de prevención lo estaría habilitando. Por todo eso, yo lo que creo es que la diferencia sustancial está dada en estas cuestiones que acabo de marcar y en que el amparo tiene, dada su excepcionalidad, la limitante de establecer solamente cuestiones vinculadas a el cese de afectación y no trae la posibilidad de la reparación de los daños. Me parece que esto es bastante fundamental. Muchas de las acciones ambientales reclaman la reparación de los daños y además permite la acción de prevención, eventualmente, interponer un pedido de prevención o de cese y eventualmente o posteriormente solicitar una reparación los que se encuentran habilitados en sus intereses individuales o colectivos. Me parece que estas es un poco algunas ideas. Insisto, creo que sería muy interesante trabajar la acción de prevención a nivel códigos de procedimientos. La realidad es que en los últimos, con estos 10 años que han pasado de la sanción del código, de mi lado y del conocimiento que yo tengo, no ha habido prácticamente interposición de acciones de prevención en materia ambiental. Tengo conocimiento de dos y sobre todo una que ha sido reformulada judicialmente, una acción que presentó la FARC, protección de unos humedales. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para seguir trabajando en cuestiones un tanto más novedosas que nos saquen de un esquema que me parece que a día de hoy